los medios. Conflictos de interés, sí. Soy líder de opinión de una empresa de láseres y soy speaker de 3 compañías que tienen que ver con partes de láser y medicina estética en Latinoamérica. De entrada, se lo estoy diciendo a todo el mundo porque es lo que es. No crean nada de lo que yo coloco aquí. Duden de todo lo que les estoy diciendo, pero lo importante es que con este conocimiento experimenten y dense cuenta que es algo diferente. Está preguntando si la conferencia de rinomodelación está grabada. De todas maneras, te la Sí, dejo después. Ahí pones la grabación y la cosa, al final lo colocamos todo. De entrada, la forma en la cual yo trabajo, yo trato de contestar las preguntas al mismo tiempo que estamos pasándolas, porque si no se van a pasar y no, el momento muchas veces puede ser propicio para aclarar otras dudas y todo eso. A enseñar a pacientes o algo personal, porque desde el punto de vista legal puede ser bastante penalizador para la persona que lo está compartiendo. Sobre todo en España, esto es un tema que tú no puedes, tú le tomas la foto al paciente con su teléfono para no tener que tenerla tú y no estar justamente en ese detalle. disculpe que lo interrumpa, Dígame, doctor. maestro. No puedo hacer la grabación en mi computador. Va a tener que hacerlo usted directamente y luego usted me lo envía yo. Porque no me da la opción, no me la recibe. Va a tener que hacerlo usted allí para Déjame, poder enviarla luego. Y disculpe de verdad. ya va. Lo otro es que podría colocarte aquí como hacerte anfitrión a ti. De todas maneras, esto se está grabando, pero en la nube. En la nube, vamos a ver, bueno, corramos con Esto la se está suerte grabando en la nube. sí, Y esté el ID y todo. Espero que esto esté funcionando. ojalá. Bueno, Bueno, de modo. Déjame silenciarte porque por ahí había un niñito la última vez y no fue muy bueno. Se escuchaba mucho. Ok. Eh, el inicio del año estuve en una conferencia en España, en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética, y me llama mucho la atención de esta imagen, donde dicen que cada labio es único, es de una empresa que tiene que ver con la parte de ácido hialurónico, pero es único y es una persona muy bonita, pero fíjense la asimetría labial que tiene. Los labios no son iguales, son diferentes. Y esa diferencia es justamente la que nosotros estamos tratando de alguna manera de muchas veces corregir. Observen cómo en el labio inferior pues tenemos una parte de la comisura que tiende a alzarse más que otra. Inclusive en los dientes hay una diversa simetría en cuanto a la horizontalidad. Entonces, por esa razón, cuando nos reímos de esta manera, tú dices, ay, ¿qué pasó aquí? Pues resulta que tenemos también, lo que nos permite hacer esto son los labios y hacemos comparaciones con otra cosa. Un amigo mío muy amablemente hizo esta foto para mí y dijo, creo que te pareces al de la izquierda. Bueno, en este caso estoy al de la derecha. Lo que pasa es que los diversos sentimientos, a pesar que el sentido sea el mismo y uno intente ver con la parte de risa, todo lo que tiene que ver con la parte labial también tiene que ver con la parte no solamente de expresión verbal, sino con la expresión no verbal. Y a ese caso, tenemos una cantidad de patrones y una cantidad de esquemas en cuanto a las proporciones que debemos recordar. En este caso, si nosotros agarramos y partimos la cara en 3/3, esos 3/3 yo los puedo, deben ser equidistantes uno del otro y deben ser relativamente iguales. De hecho, los labios debiesen estar entre una línea que pase por el ángulo interno de cada ojo. En este caso, la modelo se está sonriendo levemente, sonrisa de Mona Lisa, y esa sonrisa de Mona Lisa puede hacer que la comisura salga un poco más, pero la foto me pareció muy bonita. Ahora, no solamente tengo proporciones desde ese punto de vista para poder ubicar los labios, sino que también yo tengo proporciones en cuanto a tercio superior, medio e inferior. Y en el tercio inferior, inclusive, yo tengo proporciones de cuánto debe medir el labio. De hecho, se dice que el labio debe ser alrededor de 2/5 el tercio inferior, si tomamos como un 100%, la totalidad del labio, 2/5 el superior y 3/5 el inferior. Pero esos son acotaciones que tienen que ver con proporciones y muchas veces esta cuestión de la proporción no es rígida, sino que se amolda a cada persona y ya vamos a ver por qué. Y me gusta hacer hincapié en eso porque a veces la proporción es lo que determina, en este caso, la belleza. Cuando vemos partes del labio, sí, tenemos los labios
están compuestos básicamente, el superior tiene la parte roja, que es el bermellón, con su límite, las comisuras, la parte correspondiente al labio blanco, que es la parte por fuera de donde tenemos el bermellón. Tenemos dos pilares que bajan de la nariz, que son los pilares del filtrum, y ellos me hacen una curva que se denomina como el arco de Cupido, que es como la imagen de un arco, arco y flecha, pero lo representan de esa manera en la pintura clásica. Y algo que llama la atención es que tenemos el hecho de tener esa zona central mucho más protruyente me genera un punto luminoso. Y ese punto luminoso en las partes laterales puede tener dos zonas en el labio inferior que va a permitir que la luz se vea en esas tres partes, lo cual hace que el labio sea notorio. ¿Y por qué ocurren estas tres partes? Porque tenemos, en este caso, el labio está hecho por porciones. Desde el punto de vista embriológico, el labio inferior está hecho de dos partes que se unen en el centro. Y por eso, si se dan cuenta, a pesar de la imagen de los triángulos que coloco aquí, véanse que hay como un mamelón lateral y un segundo mamelón lateral. Lateralmente tengo diferencias. Por lo tanto, yo no debo tratar el labio como una entidad única, sino debo tratar como un hemilabio derecho y un hemilabio izquierdo. Para el labio superior, también tenemos dos partes laterales, pero como bien nos enseñó la doctora Zoraida Hernández en la parte de cirugía reconstructiva infantil, los niños, en la parte embrionaria, la formación del labio superior tiene dos procesos laterales y un prolabio central que tienden a unirse y el prolabio central tiende a bajar, haciendo en este caso ese mamelón central y el filtrum. Y justamente vamos a tener tres partes. Y esas tres partes, lo ideal es tratarlas por separado, porque esas diferencias que existen entre una y otra son diferencias anatómicas que si las intentamos cambiar, puede ocurrir, en este caso, una distorsión del labio, como vamos a ver más adelante. Hay clasificaciones, esta del 2008, postula que podemos tratar el labio de diversas maneras. Esta la vamos a retomar más adelante, porque fíjense que puedo tomarlo en cada lado, puedo retomar a nivel de comisuras, puedo retomar a nivel de los pilares del filtrum, pero no me habla de las otras partes, simplemente de eso, y que yo puedo tratar en una zona media, una zona central y una zona, en este caso, de reborde, en las tres partes. Y le pone una cantidad de zonas que todo va a depender de cómo yo quiera hacer el abordaje. Esta paciente que tenemos aquí manda esta es una foto tomada por ella y la vamos a usar más adelante porque ella fue sujeta de ciertos cambios. Y cuando nosotros tratamos de ver, oye, todos estos cambios tienen que ver con qué, con algo expresivo en la parte de movilización del labio, y lo superponemos, en este caso, las imágenes que tienen que ver con anatomía, nos damos cuenta que anatómicamente, cuando nosotros ubicamos, hay un gran músculo central que es el orbicular, y ese músculo orbicular, obviamente su función es hacer esto. Permite hacer contracción. Y esa contracción va a estar determinada básicamente por este músculo. Si yo lesiono la inervación o algo, voy a tener problemas para esto, inclusive para la parte de masticación, expresión labial. El hecho de dar un beso, pero el hecho inclusive de comer, que la comida no se caiga, tiene que ver también con esto. El otro detalle es otro grupo de músculos que nos van a encargar de levantar el labio, y nos van a levantar porque todos ellos se insertan alrededor del orbicular, sobre todo en una zona central lateral que se llama el modiolo. Y ese modiolo es como la imagen lateral de una rueda de carreta donde se va a insertar todo, y tengo un grupo de músculos que me van a levantar el labio, y ese grupo de músculos pues tenemos todos estos que están acá con la excepción de lo que tiene que ver con el músculo auricular anterior, que se nos encarga de eso, y nos va a permitir todos estos músculos, al hacer la tracción, pues permitir que exista sonrisa. Si no hay sonrisa, no hay expresión, en este caso, de felicidad o de cariño. Y hay sonrisas que, según dicen muchos, la sonrisa
antes del Botox se veía porque el paciente se reía y tenía arrugas en la parte lateral de los párpados, de los ojos, es una sonrisa sincera. Actualmente con la era del Botox, pues no se sabe si la sonrisa es sincera o no. Y tenemos también una parte de depresores, donde tenemos otros músculos más, que nos van a echar ese modiolo, esa rueda de carreta hacia abajo. Y en ese caso, este es un caso en el cual de este lado se colocó algo de toxina botulínica para el depresor del ángulo bloquearlo. Y fíjense cómo, en el momento de hacer un movimiento, la comisura sube, se ríe más, inclusive hay como una disminución de la parte de movilización del músculo, pero fíjense que en este lado no, en este lado sí hay depresión y tengo un descenso de la comisura como normalmente ocurre. Entonces, estas son cosas que inclusive con toxina botulínica las podemos mejorar. Pero independientemente de esto, tenemos una gran cantidad de labios. No sabemos qué labios son, dónde están, cómo son los labios normales. Los labios normales son como los labios menores genitales en la mujer. Todos sirven para lo mismo, tienen la misma función y ninguno se considera que sea anormal. Lo que pasa es que existen patrones. Le dicen que hay voluptuosos, donde tengo mucho volumen y que tengo el arco de Cupido bien definido, o que es una forma mucho más armoniosa en los rebordes, o que tengo una definición mayor, o que tengo una proporción perfecta que llaman. Aquí podemos ver los 2/5 superiores y los 3/5 inferiores con un arco de Cupido bien definido. O cuando son mucho más laterales, bocas más grandes, donde puedo tener expresiones hacia la parte lateral, pero ve que aquí el mamelón central, en lugar de ser un mamelón, lo que hay es una depresión. Hay cualquier cantidad de clasificaciones que pueden dar. Y eso viene dado también por la parte étnica. No es lo mismo la raza, en este caso, cuando hablamos de la etnia caucásica, a una etnia totalmente africana, y las mezclas que tenemos con asiáticos y dan cuenta que hay cualquier cantidad de labios con diferentes presentaciones y todos son básicamente para lo mismo. Y como somos mezclados, pues tenemos diferencias, hay asimetrías entre un lado y el otro, y esas asimetrías pues nos van a dar de alguna manera también patrones para corrección. Étnicamente, también hay casos como este, donde hay tribus africanas donde es un signo de belleza utilizar platos y hacer piercing, o en el caso de los indígenas americanos en Venezuela, por ejemplo, los Yanomami que se atraviesan con palitos el labio. Pero veamos, por ejemplo, este caso, Mónica Bellucci, artista, una persona considerada muy linda, pero fíjense cómo su labio no entra dentro del patrón normal. De hecho, es un labio que tiene una inversión de la cantidad. Están los 3/5 superiores, los 2/5 inferiores, y fíjense cómo hay prácticamente ausencia del mamelón. Entonces, eso es algo que de alguna manera hace que el cambio que pudieran tener todo lo que tiene que ver con la forma, el patrón, se cambia, porque ella no deja de ser bella. Sin embargo, existe una diferencia en cuanto a lo que yo considero en este caso el patrón. Están preguntando por qué no puedo escuchar el audio. Pues, ya va, aquí está deshacer. Y vamos a colocar aquí el audio. Aquí me están preguntando aquí. Que es colocarla acá, abajo. Botón. Listo. Abajo el botón. Ok. Ok. Entonces, fíjense, cuando acercamos, vemos que efectivamente el labio superior se ve más grande. Y se ve más grande y esto forma parte de su belleza. Y hay mujeres que justamente son así, quieren buscar eso. Dice, yo solo veo y leo. Pues
abajo está el botón a la izquierda y tiene que darle permiso. Ok. Vean también cómo hay diferencias en cuanto a edad. La persona, esta es muy conocida, una artista muy famosa, y ella tiene la diferencia entre, al tener 18 años y 43 años, es simplemente que ella tiene una diferencia en cuanto a edad, y esa diferencia de edad, pues fíjense, tengo unos labios mucho más carnosos, mucho más llenos, con un cambio en las partes laterales. Vean cómo tengo forma de patrón en B de base, de base o pirámide de base superior en forma de V, y en este caso tengo un patrón mucho más cuadrado. Y eso tiene que ver también con los cambios a nivel de grasa, a nivel de hueso, que vamos a explicar un poco más adelante. Cuando se hace un cambio a nivel de... estos cambios han querido saber cómo ocurren, y hay estudios, está desde el 2008, donde buscan, basado en resonancia magnética, qué es lo que ocurre. Y obviamente se dan cuenta, fíjense cómo existe un adelgazamiento, una diferencia en cuanto a el patrón más joven y el patrón antiguo, y un adelgazamiento. Las estructuras tienden a contraerse y tienden a caer. Y eso está, obviamente, todas las estructuras tienden a cambiar, pero si vemos este caso de este paciente, donde a los 8 años, en una foto de él, tengo esto, y a los 47 tengo, fíjense, un labio mucho menos lleno, mucho menos denso, el labio superior inclusive ha cambiado, puede ser que haya tenido tratamientos ortodónticos, pues tenemos justamente diferencias, y esas diferencias pueden llegar inclusive hasta la edad senil, donde tenemos este labio que cuando se lo vemos se considera mucho más largo, con rágades, cambios a nivel cutáneo y un adelgazamiento del labio. Y cuando hacen un análisis, en este caso, en este estudio del 2009, los cambios histológicos, lo que se dan cuenta es que existe en la comparación entre uno y otro, tenemos menor cantidad de fibras elásticas y una proporción, en este caso, un poco menor de grasa. Entonces, sí, cuando tenemos algún tipo de cambio, en este caso del labio como tal, tengo una disminución por cuestión de edad, pero también la cantidad de fibras elásticas disminuye, lo cual hace que sea mucho más largo. Y a tal fin, este caso es una paciente donde lo que le hice fue solamente colocación de láser, y en esa colocación de láser cutáneo, el láser CO2 ablativo, fíjense cómo el labio no se veía tanto, ahora se ve más y se ve inclusive un poco más combado. Y esa comba tiene que ver, ¿por qué? Porque tengo cierto adelgazamiento, y esto es simplemente con un mes de diferencia. Si nosotros buscamos un poco más de tiempo y dejamos un poco más de tiempo, o repetimos el tratamiento se puede hacer inclusive más notorio. Pero vean cómo tiende a ser más largo, a intentar curvarse, porque ya existe en este caso nuevo colágeno. Entonces, detalles como esto tienen que ver con la parte del adelgazamiento, pero no solamente esto. En el 2009, el doctor Rod Rohrich describió en el 2008 hizo un estudio con las bolsas de grasa faciales, pero resulta que en el 2009, en la parte de labios, y se dio cuenta que sí, que existen grasa profunda al orbicular y hay también superficial al orbicular. Y esa grasa muchas veces no se le presta atención. Y vamos a ver en ciertos casos cómo rellenando el espacio que hay profundo, pero también superficial, puedo tener cierto nivel de mejoría. Inclusive en el labio inferior, vean, y es a propósito para que vean cómo es la forma del músculo, en este caso del orbicular, vean que hace una vuelta y termina en un patrón de gancho. Y ese es algo que tenemos que tratar de buscar a nuestro favor, porque cuando vayamos a colocar rellenos, yo puedo colocarlo aquí o lo puedo colocar aquí adentro para aumentar la tensión y esta grasa que tiende a disminuir, que pueda mejorar, o puedo irme a nivel de la unión del labio rojo con el labio blanco. Y cuando nosotros comparamos, observen que existe una atrofia muy grande de grasa a este nivel. Inclusive, la atrofia es mayor cuando se observa la cantidad de grasa que hay desde el músculo hasta la mucosa. Entonces, esa atrofia implica que
Rellenar en este espacio puede ser mejor porque tiende a hacer esa comba, pero no estamos mejorando tampoco lo que tiene que ver con las fibras elásticas del labio. Entonces el tratamiento a nivel de labios para mejoría debe ser, en este caso, multisectorial. Y aquí vemos, pues en este estudio, cómo hay una diferencia en cuanto a la diferencia del labio, cómo el labio inferior tiende a retruirse, hay una disminución y vean cómo el nivel de adelgazamiento. Y aquí la gente siempre pregunta, ¿qué es mejor utilizar una cánula o una aguja? La cánula actualmente está siendo una de las herramientas que se dice que está mejor usada. ¿Por qué? Porque puedo evitar ciertos problemas. Pero hay ciertas zonas, por ejemplo, pegado a la piel, muchas veces la cánula a nivel perioral puede ser bastante difícil de pasar y debo utilizar la aguja. ¿Qué consideraciones hay? Nosotros podemos perforar con cánulas menores, y eso es lo que dice la literatura, es lo que dice todo el mundo, menores a 27 G. Pero muchas veces el daño puede ser porque entro, pero también puede ser porque tengo una gran cantidad alrededor y me permite una compresión. Y una de las maneras para evitar esto es hacerlo de manera lenta y todo hacerlo de manera retrógrado, no anterógrado. Pero en este estudio del año 2020, de mayo, vean cómo hicieron una aproximación, quisieron ver si había posibilidades de perforar la arteria labial justamente realizando procedimientos. Y lo que sí se dieron cuenta en este estudio es que la arteria labial, que esta es una sección de la arteria labial, es mayor que el diámetro de una cánula de 0.6, que es una cánula 25. Entonces, fíjense cómo una cánula de 25 pudiese perforarlo. Existen ciertas consideraciones a este caso, como este estudio, lo hemos presentado antes en la parte nasal del 2016, donde si tengo en una arteria una zona, primero entro con un ángulo mayor a 10 grados, o entro en lo que llamamos un codo, o entro en una axila, que es la unión de una arteria con otra, o me voy a 90 grados, puedo perforarla. Entonces, todos estos estudios dicen que a pesar de usar cánula hay que hacerlo con cuidado, hacerlo de manera lenta y si consigo resistencia simplemente no inyectar. Y muchos también dicen aspirar, pero en el caso de hialurónico, y esto es algo que podemos discutir más adelante, tiene que ver con el hecho de que el hialurónico, al ser espeso, muchas veces no permite que salga lo que yo voy a colocar. Si fuese algo mucho más suave, sí, pero hay gente que se queda allí esperando y a veces funciona. Eso depende del punto de vista de quien lo coloque. De todas maneras, lo importante es prevenir y saber que esto existe. Y también tenemos otras cosas. Vean a esta chica y vean cómo ella se ríe, se ve muy bonito, pero si tú te pones a darte cuenta, su línea media no está en línea media. Y eso implica que también alteraciones óseas me van a modificar los labios. Y bien lo dijeron aquí en el chat. Tratamientos a nivel dental me van a modificar todo. Si tengo brackets por delante, el labio se va a protruir más y se va a ver mucho más hacia adelante. Si tengo una protrusión del alveolar, un overjet, tengo también problemas. Puedo tener, fíjense, cambios en los cuales de una sonrisa donde tengo el labio superior bien definido, una sonrisa de persona joven, puedo tener cambios en personas que tienen un tercio medio largo, lo cual significa que tiene cierta, desde el punto de vista, hay una imposibilidad desde el punto de vista gingival de toparlo completo porque sube mucho, el tercio es muy largo, o tengo casos en los cuales hay maloclusión dental, hay dentaduras donde su oclusión no está bien, o en este caso, por ejemplo, donde tengo ya, francamente, tendiente hacia prognatismo, hay un overjet de la inferior, y son casos donde nosotros debemos referir al odontólogo. Igual en los casos donde tengo cambios a nivel dentario, que una parte puede subir o no. Tengo, en este caso, fíjense que la línea media no está en totalmente el centro, o tengo diferencias entre un diente y otro, o inclusive, si se dan cuenta, la horizontalidad del plano de la mordida no está corregida, sino que tengo un cambio. Y esto luego va a traer problemas a nivel de articulación temporomandibular.
y son causa de referencia. Inclusive fíjense cómo tengo la línea media desviada y cómo veo este lado mucho más largo y este lado mucho más corto. Entonces, el problema del labio no es solamente del cirujano, del médico estético, del dermatólogo, del maxilofacial, es que todos estamos metidos allí y los dientes también me lo van a cambiar. Ahora, ¿por qué los labios son, en este caso, tan movidos? Porque es una de las herramientas que se utilizan cuando se hacen selfies. Y el selfie, sí, Instagram ha cambiado, Facebook ha cambiado todo, pero la realidad con ellos es que existe el Photoshop. Y muchas veces quieren tratar de verse como se ven allí, diferente a como es en la vida real. Fíjense en este caso de una chica del año 1980, ella nació en el año 1988, es una cantante inglesa, cómo era y cómo es ahora. Vean la boca como la tiene y me van a decir que la boca no es igual a la boca de un pato. Y le dicen boca de pato. Existen tendencias en Instagram donde quieren verse así. O casos como esta chica, donde ella, fíjense cómo el labio es bastante notorio. Y ahí en este caso hay una forma diferente de la dismorfofobia. Ellas se ven de una manera y creen que el resto de la gente lo ve así, lo que llaman el labio voluptuoso. O en casos como esta chica, fíjense, este labio es inmensamente grande y ese labio inmensamente grande pasa de ser normal a ser algo patológico, pasa de los patrones y muchas veces eso se lo producen ellas mismas, pero también hay doctores que dicen, sí, vamos a hacerlo porque total, si alguien lo va a hacer, pues yo también puedo hacerlo o alguien se lo va a terminar haciendo. Y aquí tiene que ver con la parte de la proporción. Las proporciones aquí no están, en este caso, llenas, pero ella se siente feliz así. De ahí viene tu parte moral que si le digo que no y se va donde otro, y ese no es mi problema, o si asumo ese reto con los correspondientes detalles morales que están allí, ya depende de cada uno. Ahora, de las cosas que usamos para rellenar, en este caso, a nivel de labio, realmente el más fácil de usar, el más cómodo de usar, el más seguro de usar es el ácido hialurónico, porque es muy visible y es una zona movible. Y utilizar otros productos como, por ejemplo, hidroxapatita de calcio, en este caso, no está bien, porque tiende a hacerse grumos y tienden a hacerse, como es un inductor de colágeno a nivel del músculo, zonas en las cuales va a haber mayor grosor. Entonces, no está indicado. Esta ácido hialurónico está en todo el cuerpo, está en todas partes, la mayor cantidad está a nivel de la piel y cuando nosotros utilizamos ácidos hialurónicos actualmente estamos haciendo combinaciones de hialurónicos donde tengo una red macromolecular más estable, donde tengo enlaces que van a disminuir la capacidad de degradación, lo cual hace que dure mucho más tiempo. Tengo alrededor una solución de polimérica que permite que pueda inyectarse mucho más fácil y el hecho de inyectarse mucho más fácil pues va a realizar que yo haga que el paciente tenga, cuando se lo coloque, no tengo el riesgo que me estalle la jeringa en la mano, sino que va a pasar mucho más fácil. Y químicamente entre ellas, entre una red macromolecular y una solución de polímero, pues existe una interfaz que permite mejorarlo. Y en este caso tenemos por la gente en República Dominicana es la gente de Skin Services y a nivel del resto de Latinoamérica es Global Skin Latinoamérica, que se encarga de llevar al mercado este producto que es el ácido hialurónico Filderm. Tenemos uno superficial, que es el Derm, con una duración alrededor de unos 6 meses, donde podemos usarlo para los pliegues nasolabiales, para cuestiones superficiales, para hacer el labios en contorno, y pueden colocarse con agujas 27. Yo lo he puesto con agujas número 30 y no ha habido ningún tipo de problema. Tenemos, aparte de ello, algo le pasó aquí, se quedó trabada la computadora, déjame ir atrás, no, está trabada. Ok, este ácido hialurónico tiene una reticulación relativamente baja. Ahora, el siguiente es, ya va, tengo aquí, voy a finalizar la presentación porque creo que esto está, vamos a colocarlo aquí, se trabó la presentación, vuelvo otra vez a compartir pantalla. Déjeme trabajar en lo que le pasa a esto. Sí, se trabó. Wow. Okay.
Salir de la pantalla. Vamos a volver otra vez a compartir. Déjenme ver, ahora sí. A veces le pasa, se vuelve loco esto y pues lamentablemente que... Ok. Ahora sí, otra vez. No me está permitiendo tocar salir y volver a entrar. A ver aquí. Negativo. Okay. Recientes. Compartir pantalla. Compartir. Ok. Bueno, ahora sí, espero que sirva. Ok, algo está pasando aquí que no me está dejando entrar. Ok. Tenemos la otra, tenemos aquí está, el DIP. El DIP es la segunda parte. El DIP es el ácido hialurónico que tiende a tener una mayor cantidad de reticulación, puede durar hasta un año, pero en este caso es el que se recomienda más para la parte de labios. Hay gente que se evita problemas y dice, yo prefiero utilizar el, el derm, el superficial, para hacer cualquier cosa. Yo prefiero utilizar ese porque me da mucha más seguridad. Eso es una cosa que tiene que ver con la persona. La volumización es mayor que con el anterior, obviamente. Se puede colocar con 27, se puede colocar inclusive con 30, lo he hecho con 30, esta. Y hay uno, que es el Face Shape, que es el más lleno como tal, pero en este caso tiene que ver más para zonas más profundas. El Face Shape tiene la ventaja que tiene 3 jeringas por una caja. Sirve mucho para la parte de labios, para hacer rinomodelación, porque puedo colocarlo profundo y la duración inclusive puede durar hasta un año y medio. Ahora, la gente me dice, pero es que a mí no me sirve eso porque a mí se me va muy rápido. Hay personas que ellos de por sí tienden a degradar el ácido hialurónico mucho más rápido o mucho más fácil. Gente que hace ejercicio, gente que toma medicamentos y muchas veces es de manera idiopática. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Yo tengo una capacidad de volumen que va de la mano con la resistencia a la degradación enzimática. Yo tengo el componente el más superficial, el que menos llena es el que menos reticulación tiene. El DIP, que en este caso es el que se usa más para labios, tiene mayor reticulación, pero también tiene una consistencia mayor y una menor degradación, por eso dura alrededor de un año. Y el Face Shape pues, es el que tiene más, que cuesta más para poderlo sacar, pero igual pasa por una cánula o aguja número 27. Me dicen que puedo poner la imagen del DIP de nuevo, ¿cómo no? Vamos a colocar la imagen del DIP de nuevo. Ajá. Pueden colocarle un screen capture y con eso ya está mejor. Aquí la diferencia con con el Face Shape, es que viene con una cándula número 22G y puedes colocarlo, solamente que, como les digo, es preferible utilizarlo para zonas más profundas porque puedes hacer un full face con esto
Y cuando lo combinas con hilos, pues el resultado es mucho mejor. De todas maneras, en la semana que viene vamos a hablar un poco más de eso. Me preguntan si FaceShape se puede usar en surcos nasogenianos. Con el debido respeto, en el surco nasogeniano no se debe poner nada. Pero eso sí lo podemos hablar después. Creo que es una de las cosas. El G de cada uno, existe una cantidad de cada uno. El G del primero, del superficial, es del poco reticulado, del DERM, es menor que el DIP y ese es menor que el SHAPE. El SHAPE es mayor, tiene un mayor G. Del surco nasogeniano podemos hablar después, pero yo creo que el surco no tiene la culpa, pero eso podemos determinar, hay una conferencia a ese respecto. Están preguntando conseguir las propiedades de los ácidos hialurónicos según G. Sí, hay estudios que hablan en base a eso, con tablas inclusive que dicen que es cada uno. Lo que pasa es que muchos de esos estudios son de los Estados Unidos y el FieldDerm es un tiene relativamente, en cuanto al tiempo del mercado, todos estos estudios son anteriores al 2015. El FieldDerm es mucho más anterior. No he revisado otros, pero sí se pueden conseguir. Puedes entrar en Google Scholar, buscar las propiedades y hyaluronic acid G' y seguramente va a empezar a buscar. Dice, ¿hay diferencia entre ácido hialurónico y hialuronato de sodio? Realmente no. Es lo mismo. Vean esta señora, y esta señora esto es tomado de una foto de Netflix. Y esa foto de Netflix, vean cómo es una persona que tiene el labio inferior como muy grande. Tiene unos surcos que no están tan marcados, pero inclusive, vean cómo el labio superior tiene su arco de Cupido, pero es un labio mucho más pequeño y de entrada se ven los dientes. Cuando estamos viendo esto, ¿cuál es la imagen? Que esto está mal aplicado. Hay unos parámetros específicos que tenemos que buscar. ¿Qué es lo que quiero realizar? ¿Cuál es lo que voy a conseguir? ¿Y cuál va a ser el mejor resultado? Están preguntando en qué plano del labio se aplica relleno para volumizar de manera más segura. Lo vamos a ver más adelante. Vean esta chica. Esta chica no le fue realizado ningún procedimiento a nivel del labio. Se lo hizo a nivel de la nariz. Vean cómo yo agarro y se le coloqué, aquí está el punto de entrada, para hacer un levantamiento, en este caso, abrir el ángulo nasal, pero si se dan cuenta, el labio se ve como un poco más estirado. Vean cómo se ve más apretado aquí, con un pelo mayor, y aquí se ve como un poco más largo. Los cambios a nivel nasal puede disminuir eso. Puede hacer un cambio. Los cambios a nivel nasal van a hacer que suba y al subir el ángulo nasal también va a subir, en este caso, la apariencia que el labio se va mucho más alto. Me están preguntando si puedo aclarar acerca de los G. G' es el nivel de viscosidad que tiene en este caso, hialurónico. Los Gs altos, que tienen una viscosidad mayor, los G' bajo, o sea, que tiene una viscosidad menor. Y generalmente hay comparaciones. Eso tiene también una medida en cuanto a un número, una unidad internacional que no me acuerdo cómo se llama, pero lo que sirve es para determinar qué tan espeso puede ser o no. Un G alto implica mayor espesor, es más espeso y por lo tanto es más difícil de pasar. Por eso es que los ácidos hialurónicos nuevos, al tener esferas de G alto con una matriz de G más bajo, hace que en este caso los volúmenes de G alto pasen más fácil y sean más fáciles de aplicar con menos fuerza de extrusión. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a determinar? En este caso, no hubo un cambio a nivel del labio, pero se dice, ¿cómo podemos tratarlo? Pues hay 3 grupos. Esto es una clasificación de un grupo italiano. Tengo buena forma y tamaño y quiero una mejora, quiero que se vea mejor. Pues sí, tenemos unos labios que se ven, que son más delgados y los hago más carnosos, más bonitos. En este caso, fíjese, tengo una paciente que sí, está en una imagen tomada de internet, donde estoy haciendo una expresión mayor. No es que tenga atrofia, es simplemente que se vea un poco más carnoso, más pulposo. Y fíjense cómo, en este caso, yo veo que se hizo muy bien, pero yo no tengo filtro. Estos labios no encajan con
una persona joven, en caso como una persona que tiene solamente algo en el labio, pero el filtrum forma parte del labio y debería estar tocado también para que se vea más natural. O sea, no es solamente el labio, es también el filtrum. Vean esta chica, ella lo que quería era una definición mayor de las partes laterales, y sí, hay atrofia lateral, y fíjense cómo a nivel del labio superior tengo un mayor relleno, y esto es tomado alrededor de unos 10 minutos después que se le colocó la otra foto. Las dos fotos son tomadas en el mismo momento. Y vean cómo sí tengo una mayor definición del labio, inclusive de la parte central. Me está preguntando si que no tienen filtrum se puede intentar con ácido hialurónico. Ya vamos a ver cómo se pone. Realmente el filtrum no lo vamos a hacer. Vamos a hacer los pilares para que en la parte central, que está en este caso, es un defecto, se note más. Vean cómo aquí tengo un labio que es menos carnoso, en el labio inferior en este caso, y fíjense cómo el labio inferior ahora se ve mayor. E inclusive fíjense cómo el filtrum no se nota tanto en la izquierda, pero aquí sí se nota mucho más. Y en este caso, esta técnica se hizo no metiéndome dentro del labio, sino solamente en el reborde, porque lo que le hacía falta era muy poco. Entonces, en la interfaz del labio rojo con el labio blanco, pues allí se colocó. Vamos a ver un poco más, con más detalle, la aplicación. Hay labios atróficos que requieren aumento, tanto arriba como abajo, y tengo un labio que está totalmente disminuido, con una pérdida de definición labial, y tengo estas líneas que se llaman rágades. Y esas líneas no solamente implica que tengo que hacer un tratamiento a nivel de volumen, tengo que hacer un tratamiento a nivel de piel, porque la piel también está tomada. Entonces, recordemos otra vez esta imagen donde vamos a tener, yo puedo colocarlo en el labio rojo, en la interfaz del labio rojo con el labio blanco, puedo colocar dentro del labio, puedo colocarlo inclusive adentro, y aquí no se ve, pero me puedo meter mucho más adentro, pero para efectos de relleno con hialurónico, estas son las dos que vamos a colocar. Esta se hace más superficial y la otra se hace mucho más profunda. Y a nivel de los pilares, pues también se colocan en este caso subdérmicos. Formas de colocación hay muchas. Puedo utilizar cánula, que es la ventaja. No tengo que estar haciendo muchas punciones en muchas partes. Para toda la cara puedo llegar. Y fíjense cómo el esquema me dice que debo hacer. En este caso, no coloco cánula, coloco aguja, porque aquí tengo uniones entre el orbicular y la piel muy fuertes. Así como existen al nivel del ESMAS, así como existen en la espalda, también existen en el labio, porque los músculos son músculos cutáneos y tienden a tener una separación mayor. Entonces, si se dan cuenta, yo lo coloco por debajo de la piel y a ese caso, él se hace en el mismo sitio donde se une, en este caso el prolabio, con el resto con el proceso labial, ahí yo entro. Y en ese caso, fíjense, esta es otra forma donde yo voy desde la parte lateral. Fíjense que de la primera lo hice, se hace en la parte central, en cada uno de los pilares. Aquí yo me estoy yendo lateral y aquí estoy yéndome por dentro, y esto es con grasa. El otro detalle, esto también es con grasa, fíjense cómo entras para hacer los pilares, igual se puede hacer con ácido hialurónico, y yo simplemente lo coloco, generalmente coloco 2 líneas. Y la cantidad que se coloca es la suficiente para que se sienta una elevación. No necesitas colocar mucho. 0,01 muchas veces es suficiente. Y lo que hago son dos, uno superficial debajo de la piel y otro hago un segundo trayecto mucho más bajo para que se mantenga. Esto lo hago con un hialurónico o de poca reticulación o de mediana, no lo coloco en alto. Si hago bloqueos en todo el área mandíbula. Hago generalmente bloqueos tronculares. Fíjense en este caso, una paciente que se le colocó grasa. Observen las características del labio. No solamente se le colocó grasa, sino que también se le hice un resurfacing láser con un láser de Thulium de 1927 nanómetros, porque esa piel, el momento que la cara sea diferente, no va a corresponderse con el otro. Entonces, si utilizamos esta foto para hacer el sitio de donde vamos a realizar los bloqueos, y está muy bien, ¿cuáles son los nervios que vamos a bloquear? En este caso, ramas de los hemorroidales que tienen en las partes laterales, hacia la parte central, yo coloco a nivel lo puedo hacer por dentro de la boca y se hace por vía de Flowers por dentro de la boca
a nivel de donde llega, en este caso, la columela, a nivel de la espina nasal. Yo puedo utilizar bloqueos troncolares directos con el infraorbitario por vía de Flowers, por la boca, o me puedo ir directamente hacia el infraorbitario. Para ubicarlo me hago una línea que va, primero puedo utilizar el dedo para tocar y generalmente por debajo del el agujero muchas veces se puede palpar, pero se hago una línea que va línea media pupilar con una línea que va proyectada del ala nasal y subo 1 centímetro, allí debiese estar. Y se coloca, no debo tocarlo, simplemente colocarlo para que migre la anestesia. Esa anestesia va a ser un efecto de adormecimiento. Y a nivel del labio inferior, pues nos vamos hacia la rama mandibular, que lo podemos ubicar buscando el canino del lado y yéndonos hacia abajo y colocándolo allí. Eso hace que el labio se duerma. Hay otros detalles, por ejemplo, a nivel del filtrum hay un toque y es que después que eso está dormido, yo incido con lidocaína con epinefrina, que generalmente lo utilizo completo, pero lo coloco aquí para que no me sangre porque tiende a sangrar mucho. Hacen una pregunta que hay riesgo que migre o difunde el ácido hialurónico cuando lo colocamos en el filtro. No, realmente tiende a quedarse allí. ¿Qué anestesia coloco? ¿Lidocaína sola? No. Lidocaína con epinefrina generalmente es al 2% y le coloco bicarbonato para que no arda en proporción de 10 a 1. 10 de lidocaína, 1 de bicarbonato. Si se coloca más, puede precipitar, se pone blanco y se tapa la jeringa. No hay migración de hialurónico. Lo que sí en esta hay que preguntarle al paciente es, y es algo que preguntan mucho, que hay gente que se inflama mucho. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. En ese caso, muchas veces la persona tiene procesos alérgicos que hay que descartar primero. Vean cómo se ve desde el punto de vista lateral. Vean cómo se llena, y no solamente aquí, en este caso no solamente hice relleno del filtrum, sino que también rellené todo el espesor del labio superficial hacia la parte lateral para evitar esas rágades que se ven aquí. Y con eso mejora mucho. Si yo coloco hialurónico ahí justamente, ¿qué cosa pudiese ocurrir si coloco cantidades grandes? Que se va a inflamar, que se va a hinchar. No inflamar, se va a hinchar. No va a haber signos de flegosis, no va a haber ni dolor ni rubor, pero sí va a haber aumento de volumen. Y es que los ácidos hialurónicos tienden a absorber agua y lo hacen después. Entonces, en este caso, esta paciente, este es el resultado inmediato y este es el resultado de evolución. Antes de la cirugía, antes de la intervención, inmediatamente después, esto es a la semana y esto es a los 3 meses. Observen cómo se mantiene parte de los pilares, pero estas arrugas, y hay cambio de piel, hay cambio de las arrugas y se corresponde el volumen inyectado con el resto. Inclusive aquí, vean el mentón, también tiene relleno a nivel de mentón. Vean cómo el labio de aquí se ve diferente e inclusive hay un cambio a nivel de lo que es la plenitud del labio. El labio se ve totalmente diferente, se ve más joven. En el caso que estaban hablando, aquí estamos colocando, fíjense, a nivel del prolabio, a nivel de mamelón, colocamos en el espesor una pequeña cantidad, generalmente 0.1 a 0.2. Y ya, y eso va a hacer que se vea mucho más esa borla que se hace allí, así como la colocación del hialurónico. Si se dan cuenta, esta paciente tiene una sutura aquí, y ya vamos a ver por qué, porque ella tiene un acortamiento, en este caso, este es quirúrgico del labio. Para terminar de rellenar, yo me puedo ir más superficial o me puedo ir profundo. En este caso me fui más superficial, yéndome por dentro del labio para hacer un relleno lateral, central, y a nivel profundo y a nivel superficial me puedo ir en el borde. Y yo voy sintiéndolo. En el caso de ella, yo hice relleno de toda esta parte superficial con el Filderm, que en este caso era un Filderm del mediano, para que le durara un poco más, pero las cantidades son muy pequeñas. Y en este caso, aquí superficial lo hago con aguja. Me preguntan acerca del plasmodelado, o sea, utilizar plasma. Para los que ven, hay 2 tipos de plasma. Bueno, hay 3. El cuarto estado de la materia, que no es este caso. El plasma, que tiene que ver con lo que yo saco de la sangre y lo inyecto de manera directa. Y el plasma, que es eso sacado de la sangre pasado por calor.
Yo tengo experiencia con esos dos y lamentablemente el tiempo no dura a veces más de un mes. Si coloco el plasma sola, es un efecto como de mejoría desde el punto de vista trófico, pero no es un efecto que el paciente se vaya a sentir satisfecho luego. Y cuando colocas el otro, está muy contento durante 1 o 2 semanas, pero a partir de la tercera semana empieza a degradarse ese plasma pasado por calor y realmente no dura. O sea, 1 mes, 2 meses. He tenido casos en los cuales he puesto a nivel de cuello, a nivel de piernas y extrañamente han durado más, pero te puedo decir que es algo así como el 20% de los pacientes. Pacientes que buscan específicamente eso, pero normalmente en los labios, que es una zona de mucha movilidad, no dura. Vean esta señora tiene algo muy parecido, donde se le hizo también láser a nivel cutáneo. Vean cómo hay un cambio, donde tengo el labio inferior primero mucho más lleno, pero ahora el inferior más lleno y el superior ahora se compensa. Hay en este caso un llenado del labio superior que se ve más fisiológico. Cuando la veo lateral, observen cómo hay un cambio. Vean inclusive cómo de tener esta retracción superior, ahora tengo cierta elevación. Claro, esto está hecho con grasa, vean cómo sale una parte acá. Y eso va a hacer que cambie. Hay pacientes que te especifican, yo solo quiero grasa, yo tengo un problema autoinmune, yo tengo lupus eritematoso y una paciente con ese tipo no tiene indicación para colocar hialurónico por la parte de inmunogenicidad. Me preguntan si hago 2 planos, ¿cuál hago primero? El orden de los factores aquí no altera el producto. Yo puedo hacer pegado a la piel primero y luego el profundo. Al final, las cantidades son muy pequeñas cuando se colocan. Vean a esta señora, aquí, ella tiene, entre una y otra, hay alrededor de unos 3 meses. Yo le coloqué grasa, pero fíjense que no solamente la grasa, sino que también, fíjense cómo se ve el labio de menos lleno a más lleno. Está mucho más tenso el labio. Fíjense inclusive la piel del mentón cómo cambia. Entonces, técnicamente, tratar el labio solamente es una parte que estamos haciendo. Aquí se ve también cómo, fíjense la muesca que tiene a nivel de la nariz y cómo ya no está, porque esa zona también se rellenó. Entonces, eso mejora mucho lo que tiene que ver con la parte de antienvejecimiento. Y personas que piden grasa, pues se le coloca grasa, pero si pide hialurónico, pues se le pone hialurónico. Para el labio inferior, vean cómo aquí yo puedo ver, yo puedo colocar en el espesor del labio y esto no tiene la característica que vieron antes. Esta forma del músculo debe ser como un gancho. ¿Por qué está contraindicado el uso de hialurónico en pacientes con lupus bien controlado? Para que usted duerma tranquilo. Porque si usted tiene una persona que tiene lupus y se le activa, le va a decir a usted que usted es el responsable. Y no existe literatura que diga que no, entonces usted no va a dormir tranquilo. Preferible quitarse problemas. Ahora es el mundo del Instagram, del Facebook, todo el mundo consulta Internet, todo el mundo consulta Google, y entonces le va a decir, no, pero usted tiene que devolverme el dinero, te tienes que devolver la plata porque reactivaste el lupus y gastó mucha plata por eso, y es preferible evitarse problemas. Si usted lo quiere hacer y le sale un papel que dice, mire, yo he visto que bien controlado no tengo problema, muy bien. Pero si no, es como el láser en las embarazadas. Tú sabes que es una luz, tú sabes que no va a penetrar, pero no existen estudios que digan que el muchacho no le va a salir con algún defecto, entonces es preferible evitarlo. Vean cómo a nivel del labio inferior, yo tengo forma de entrar, entro en el labio blanco y me voy hacia el espesor. En este caso me puedo ir por dentro o me puedo ir justamente a nivel del reborde. En el labio inferior, que es donde se notan más esas arrugas, es preferible colocarlo adentro para que se estire más. Orientación del bisel de aguja y cánula, depende de lo que yo quiera. El bisel debe ir hacia ti, pero yo trato de no utilizar aguja en ese caso. Utilizo agujas si me voy muy superficial, pero en el resto, eso de ese color, eso es una cánula número 25. Hago una punción con la aguja, entro con la cánula y duermo tranquilo. Observen aquí está mucho mejor. Vean cómo el orbicular tiene una forma mucho más redondeada. Entonces yo puedo entrar aquí o inclusive puedo entrar aquí, pero aquí generalmente el paciente se siente eso. Entonces, el sitio de colocación, yo prefiero colocarlo aquí para que se vea mucho mejor. Me preguntan aquí si observan crestas de filtrum paralelas y otras con cierta convergencia hacia la base de la columela. ¿Existe algún determinante para esto? Esto es algo normal.
hay paralelas y tienden a unirse. Tú simplemente debes seguir la misma línea que ya tenía, no lo vas a modificar. Vean esta chica, ella se quejaba del labio largo. Hay medidas inclusive en la parte del labio. Esto lo tomo para que sepan diferencias entre uno y otro y cómo puede haber cambios y cómo en ciertos casos hay que referirla a quien haga el procedimiento quirúrgico. Esto fue lo que se iba a quitar y vean la evolución. Esto fue, vean cómo se pone muy grande y se inflama mucho. También le hice algo de láser superficial, no se nota tanto, se ve un poquito más roja. Y vean cómo el labio tiende a crecer y cómo de este labio más largo se ve mucho más pequeño y el resultado es este. Observan cómo el labio, después de acortarlo, y el nivel de acortamiento es mejor, cuando hago el relleno del labio como tal, tiende a vertirse también. Entonces, es un doble efecto. El labio alargado es signo de envejecimiento. El labio corto es signo de rejuvenecimiento. Y este es el mismo labio con el que hicimos la demostración al principio, de cuáles son las zonas y todo eso. Vean cómo tiene el filtro mucho más definido, hecho con ácido hialurónico. Vean cómo está mucho más lleno, hecho con ácido hialurónico. Entonces sí, la paciente se sentía muy contenta y cuando hace la comparación, pues mejor. Inclusive ella tiene algo de maquillaje, pero vean cómo la textura es diferente porque también el láser hace su efecto. Y estés comparando cómo era con maquillaje el antes, cómo era con maquillaje después. Las dos fotos son tomadas por ella y obviamente son un poquito más comparables. No son unas fotos médicas como tal, pero sí se ve la diferencia y ella se ve mejor. Tiene el labio más grueso, más voluptuoso. El 2012 está este estudio donde tiene que ver porcentaje de satisfacción. Y si se dan cuenta, los primeros 3 meses es un porcentaje muy alto. A los 6 meses es de alrededor del 50% y después de los 9 meses, pues los pacientes ya dicen que no les gusta, que tal, ya empieza a bajar. Porque el hialurónico tiende a disminuir, pero por el hecho de la movilidad es preferido utilizar hialurónicos. El doctor Francisco Pérez Atamoros, que es un dermatólogo mexicano, especialista en la parte de estética, pionero en el uso de toxina botulínica en Latinoamérica, el primero que la usó aquí, en países de habla en países que hablan castellano, porque en Brasil se hizo antes. Él especifica que existen ciertos riesgos y estos riesgos implican en el momento de colocación de todo lo que tiene que ver con la parte de rellenos, debemos tener un kit para rellenos. Debemos evitar eso utilizando, teniendo en contacto hialuronidasa, tenemos que tener en contacto un oftalmólogo, si estoy viendo, por ejemplo, para la parte de lo más temido que es la oclusión de la arteria central de la retina. ¿Y por qué es debido a esto? Porque la irrigación de toda esta zona tiende a tener hay una red de anastomosis. Si en este caso se dan cuenta, existe una red externa y una red más interna, más central, que tiende a unirse con circulación terminal. Entonces, por esta razón yo puedo tener ciertas zonas de necrosis. La peor que puede ocurrir es la oclusión de la arteria central de la retina, y en este caso, pues, se buscan oftalmólogos que tengan experiencia inyectando la hialuronidasa. ¿Cuánto dosis de hialuronidasa me está preguntando aquí? Lo vamos a decir al final. ¿Con cuánto se trabajó la paciente y cuánto tiempo posterior a la cirugía realizó el relleno? El tiempo entre cirugía fueron alrededor de 3 semanas que hice entre uno y otro. ¿Y con cuánto cc? Los que sean necesarios para que el paciente se sienta bien. A veces la gente pregunta cuánta cantidad ponen, pero depende de lo que tenga. Si tengo unos labios muy finos, pues cuando se coloca poca cantidad se va a ver. Si tengo unos labios gruesos, pues es diferente. Cuando se preguntan, cuando se puede formar protuberancia en los labios luego de debe ser colocación, puede ser el producto o mala aplicación del mismo. Pueden ser una mezcla de las dos, pero básicamente el producto siempre es el mismo. Lo que cambia en este caso es la aplicación. Si tú disminuiste la fuerza o te quedaste a mitad, puede ser que esa zona quede más abultada. Si el paciente tosió y se movió, puede quedar más allí. Entonces tiene que ser una aplicación. El hecho de dividirlo en 3/3 es más fácil que agarres uno solo y lo pongas completo, porque se ve como la foto de la arteris que tiene una boca de pato. No se ve, se ve un solo labio cuando tenemos 2 hemilabios. Entonces esa es la diferencia. Entonces fíjense la forma aquí, como tengo una anastomosis que va por la arteria facial justamente hacia adentro, hacia la arteria troclear, hacia la supratroclear.
tengo en este caso, y todo eso va hacia lo que es, hacia el cerebro. Y si buscamos anatómicamente, vean cómo de manera retrógrada yo puedo llegar inclusive a nivel cerebral. Entonces, eso es lo que se evita. Inclusive lo colocan. Inyectar el surco nasogeniano para mí es horrible. Eso no debe hacerse. Porque no es anatómico. El surco está ahí y siempre ha estado porque es algo anatómico. Lo que desciende es el resto y es como una bandera. Pero lo vemos diferente. Vamos a revisar aquí. Dice aquí, si no se aplica en el plano adecuado, ¿es posible que se absorba más rápido? Puede ser. Porque si estoy cerca del músculo, el hecho del movimiento, pues va a hacer que eso también aumente la degradación. Pero ya depende de lo que ponga. En la parte de qué es lo que ocurre, que hay cuando hay granulomas, los granulomas tienen dos detalles. Si hay signos de flogosis como tal o si no los hay. Si hay signos de flogosis, piensen directamente en una infección y trátenlo como tal. Flogosis implica dolor, rubor, calor y tumor. Son la tetera de Celso. Y en el caso en el cual yo lo que tengo es simplemente una zona indurada, pero no tengo dolor, no tengo rubor, pero sí tengo aumento de volumen, puede ser que haya quedado mucha cantidad allí o inclusive idiopáticamente yo tengo la posibilidad que se haga un encapsulamiento. Y eso está descrito. Y ocurre después de muchísimo tiempo, 2 años, 3 años. Vamos a... Ajá. Vean este caso es de este año. Y este es el caso de una chica que se le colocó un filler para labios y vean cómo hizo una necrosis, fue tratada con oxígeno hiperbárico y hialuronidasa, y ya vamos a la parte de hialuronidasa. El vial de hialuronidasa tiene 150 unidades. Muchos recomiendan colocación de 5 a 15 unidades en la zona. Y de 5 a 15 unidades en la zona, obviamente se va a poner de este tamaño, grandísimo. Si yo le coloco cámara hiperbárica, va a haber una mayor perfusión, que no va a haber, definitivamente, se van a abrir otras colaterales. Puedo utilizar luz roja, puedo usar biofotomodulación, puedo utilizar una gran cantidad de productos que me van a favorecer, vasodilatadores en este caso, darle aspirina al paciente, colocar calor local. Esto van a ser temas de otro de estos conversatorios que vamos a tener después con lo que tiene que ver con complicaciones de rellenos como tal, y ahí los vamos a ver con más fuerza y como se dice todo. Pero en este caso, vean cómo existe una secuela en 3 meses donde tengo cierto adelgazamiento de la zona. Eso tú lo puedes rellenar después. No hay ningún problema. Pero la gente dice, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto ocurrió? Y es a lo que llega a esta conclusión estos doctores, son alemanes, donde dice, yo tengo un cambio entre, me preguntan, ¿por qué esa joven se rellenó? Porque quiso. ¿No has visto en Instagram que todas se ven así el selfie, quieren verse bonitas en la boquita de pato? Eso es lo que ella quería. De repente, acuérdense que la realidad es neutra y todo depende del matiz que tú le pongas. Para ti está el labio, pero resulta que al marido de ella le gustan que estén más gruesos y bueno, ella quiere eso, o eso es lo que tiene su artista favorita de Instagram. Y dice, en mi teléfono se ve mejor, yo me quiero ver así, pues lo hacen. Ahora, el hialurónico se compra, hay casas comerciales en cada país, ustedes tienen que preguntar a sus casas comerciales quién es el que los suple y ellos se encargan de darse. ¿Cuánto cuestan las ampollas? No sé. No me acuerdo de eso. Yo tengo una en mi consultorio y no la he usado con casos de otros, pero el último fue hace como 6 meses, no me acuerdo. Me dicen complicaciones de la con baja densidad de potencia. Sí, sí se puede, pero ya más para la parte de secuela. De todas maneras, en el momento que tú estás en eso, tú le puedes colocar lo que tú quieras y lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa es una pregunta de mi compañera Pilar de España. Saludos desde aquí. Debe estar ya tardecito allá. Entonces, fíjense, la anatomía vascular puede ser que tenga una anomalía porque hay cambios desde el punto de vista vascular o se cree que las propiedades físicas del relleno me van a hacer algún cambio. Sí, y lo que se cree ahora es que a nivel de capilar
Cuando se hacen colaterales, que es lo que ocurre cuando tú le haces biofotomodulación, cuando le pones en cámara hiperbárica, cuando le buscas vasodilatación, no compensa la oclusión porque anatómicamente no lo da. Y el otro detalle es que el relleno se postula con un material hiperosmolar, va a ser un daño en el endotelio. Y eso no lo podemos cambiar. Si hay un daño en el endotelio, hay oclusión. Lo ideal es, con la cámara hiperbárica, favorecer que alrededor tenga una mayor perfusión. Me preguntan qué cantidad de hialuronidasa se podrá colocar si no tenemos cámara hiperbárica. Usted usa lo que usted tenga, pero en la medida que usted cambia, es mejor. Aquí lo está colocando el doctor Mariano Vélez, saludos de aquí, desde Barcelona. Siempre es bueno añadir LED, siempre es bueno añadir LED, esté el paciente con complicación o sin complicación, y lo vamos a ver más adelante, cómo para bajar la inflamación, tú lo dejas 5 minutos en la luz LED y el cambio es impresionante, cómo el paciente siente cómo cambia, porque mejoran las funciones celulares. Una de las cosas que ellos colocan aquí es que el uso intravascular de la hialuronidasa, que lo colocan en muchas literaturas, en este momento es experimental. Y no se debe ser ofrecido a nuestros pacientes, porque la gente dice, vamos a colocárselo endovenoso. Pero no existen estudios actualmente donde se tenga una certeza que va a funcionar. Se sabe que colocarlo por fuera hace que la hialuronidasa penetre a través del vaso y disminuya eso. Pero no existe en este caso un metaanálisis que te diga que sí es seguro. Esta chica que está aquí, la saqué de esa cuestión de Instagram, donde ella misma se puso su hialurónico y se inflamó. Y eso es una de las cosas que siempre va a ocurrir. Vamos a tener inflamación. Y la inflamación es algo muy común. De hecho, en pacientes que tengan antecedente de alergia, no le pongan nada. O muchos dicen, yo hago alergia, yo siempre me inflamo, y uno de los protocolos que he hecho es colocarle un esteroide de vida media, de liberación de depósito, como el Depomedrol, 40 miligramos, antes de la colocación, y no he tenido problemas. O pacientes que ya saben que son alérgicos, pero hay que explicarles que eso les puede pasar y que te firme un consentimiento que eso ocurra. Y fíjense en este caso, donde yo tengo una paciente, a la que le hice el procedimiento, fíjense cómo el uso de la luz roja le va a servir mucho. ¿Por qué? Porque en el caso de ella, ella necesita disminuir la inflamación. Y en este caso es como con el COVID. La inflamación se sale de control, hay una cascada de inflamación y el resultado a veces es peor. Pregunta: ¿qué esteroide podemos usar? Tú puedes utilizar, si lo tienes en el momento, los protocolos normales son esteroides de vía rápida, hidrocortisona. Luego viene la dexametasona en orden. Y en el caso mío, yo trato a los pacientes con Depomedrol, que es esteroides de depósito, donde tú colocas una inyección al paciente, no tienes que ponérsela varias veces, sino una sola te sirve para 4 o 5 días. Y eso hace que el paciente se sienta con una inflamación. Pero si estás utilizando cosas como grasa, el uso del esteroide, vas a tener un problema. Si aquí hay que proteger los ojos con el LED, pero aquí el profesor me dice que hay que proteger los ojos con el LED, es cierto. Pero la paciente no quería ponerse nada en los ojos. Doctor, yo aguanto. Entonces se lo puse, inclusive se ven la mayor cantidad está hacia la parte inferior, pero tiene razón el profesor. Hay otra consideración con la gente que tiene problemas como estos, que son los polímeros. Pacientes donde tú ves asimetrías labiales, que tú crees que la vas a corregir y le pusieron polímeros antes. Poliacrilamidas, polialquilamidas, colocar algún tipo de, generalmente son pacientes que les colocan metacrilatos, y vean cómo esta señora que tiene arriba y abajo, yo le hice resección de la parte inferior, aquí está bella, estaba mucho peor y le coloqué mucho LED también, pero en el caso de ella tuve que poner inclusive esteroides para bajar. Y si se dan cuenta, desde el punto de vista quirúrgico, aquí hay un hematoma. Ese hematoma se hizo un poco más grande. Y allí yo tuve que, en el caso de ella, colocar calor, coloqué luz LED y le fue mucho mejor. Pero los pacientes que tienen polímeros, cuando intentas colocar cosas como el hialurónico, muchas veces no funciona. ¿Por qué? Porque el hialurónico va a tener el problema aquí, que el efecto de pasar la cándula, de pasar la aguja, me va a poner más grande el proceso y me puede reactivar un proceso inflamatorio que al final va a hacer que se ponga el labio más grande, va a hacer que el paciente se queje más y el tiempo por la inflamación
de colocación del hialurónico, el tiempo de duración va a disminuir. Entonces, preferible no ponerle nada de eso. No ponerle pacientes con polímeros rellenos, porque luego van a tener problemas y le van a adjudicar que usted es el responsable y te van a decir, si usted es el doctor y usted sabía por qué lo hizo. Entonces, muchas veces no, eso no está bien. Hay pacientes como esta, donde ella también tiene una secuela de resección, en este caso de polímero, e hizo una banda fibrosa, aquí se ve parte de la banda fibrosa, y tuve que hacer disección, subcisión con colocación de grasa en la zona, y esta es ella. Y ella tiene algo importante, yo le había hecho una disminución también del labio. Vean cómo en pacientes también hacer este tipo de cirugías causa cierta morbilidad porque tiene el inicio de una cicatriz hipertrófica. Entonces, todo procedimiento quirúrgico me conlleva un riesgo y en el caso de ella, pues obviamente fue este. Hay casos donde se escapa de nosotros, esto no lo podemos acomodar, pero quirúrgicamente hablando, los labios son muy manipulables. Son colgajos de avance, le dicen colgajos en ventilador, donde se puede hacer reconstrucción labial, el labio se reconstruye relativamente bien. Hay diversos tipos de colgajos y la mayoría se utilizan, sobre todo cuando utilizamos para parte reconstructiva, pero para reconstrucciones, sobre todo en cáncer. Y estos pacientes también requieren otras cosas más. Hay que preguntar si no tienen cirugías previas, porque eso es muy importante. Todas esas zonas no permiten que la cánula pase, que la cánula entre, y va a costar mucho. Y existen muchas cosas que ocurren ahora. Tenemos algo muy bueno. Yo formo parte de la Sociedad Española de Medicina Estética y la CM ha tomado una parte activa bien importante, así como aquí en República Dominicana, SOMED, para tratar de disminuir la popularización de la colocación de hialurónico. No lo puede poner cualquier persona, lo estaban poniendo en Amazon, la CM lo denunció y lo retiraron realmente. Y lo otro es que colocan aquí, a los niños están ofreciendo la colocación, para colocación de labios hialurónicos y fillers en el Reino Unido. Entonces, el hecho de la popularización por todo lo que está ocurriendo de Internet, pues hace que la gente crea que es muy fácil hacerlo, que se lo ponen ellos mismos y le pasa lo que a la chica que se le inflamaron los labios. Y esto es algo muy interesante, pero que también es medio peligroso. No sé, a mí me parece que está fuera de contexto, pero hay gente que le gusta que le hagan esto. Se colocan hialurónico en ciertas zonas y tiende a subirse, o inclusive le dicen a los doctores que le hagan cortes. Creo que es una moda un poco que se sale de lo común. Cada quien tiene derecho a hacer por su cuerpo lo que quiere, pero también el médico puede poner límites. Y la gente quiere labios de antes y después, la gente quiere verse mejor. Esto es ofrecido en internet. Tengo antes y después. Vean cómo aquí yo tengo una mayor cantidad en la parte, en ciertas zonas se ve como muy gordo, y eso a mi juicio, a mí no me gusta, pero hay gente que le gusta así. Entonces, ya depende de lo que el paciente quiera. Ellos te dicen qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren, y tú decides qué es lo que vas a hacer. Entonces, estas son recomendaciones. Y para terminar, en ese artículo donde estaba lo que tiene que ver con la colocación de hialurónico, usar cánulas para evitar la perforación de los vasos, en este caso calibres de 25 hacia abajo, pero es mucho mejor. Movimientos anterógrados y retrógrados constantes, o sea, yo no inyecto, me voy con la cánula hacia adelante, pero inyecto de manera retrógrada y constante. No puedo quedarme en un sitio para que me queden las protuberancias que la gente está allí. Si yo siento o veo que hay un hematoma, y muchas veces lo dicen, cuando se coloca, apretar en las partes distales cuando se inyecta para que ocluyan vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos se ocluyan, y evitar reflujo de relleno, porque el relleno puede meterse por allí, sobre todo si es por efectos de presión, si le das mucho más fuerte. Y obviamente el máximo conocimiento de las zonas anatómicas peligrosas, cuáles son las zonas que hay o no. Pocas cantidades, con aspiración antes de inyección, entre comillas. Y aspiración antes de inyección porque a veces, y esto es algo hablado con el doctor Pérez Atamoros, cuando tienes un hialurónico de alto G,
de G mediano, tú aspiras y no sale, porque dentro de la cánula queda el hialurónico y no va a salir. Y utilizar jeringas pequeñas. ¿Qué coloca aquí de masajear después de inyectar? Está bien, porque tú haces que la zona se modele. La cuestión es hacerlo de manera lenta. La dosis de hyaluronidasa las ampollas de hyaluronidasa son de 150 unidades, le colocas a eso 10 cc, te hace entonces 15 unidades por cc y eso es lo que tú vas a colocar. Generalmente tú colocas de 15 a 30 unidades por la zona para que se vea mucho mejor, para que disminuya el la zona de protrusión y obviamente es más cómodo. Dicen aquí que en otros países las cosmetólogas aplican ácido hialurónico. Sí, hay países donde el hialurónico es permitido. Eso ya depende de la legislación de cada país. Pregunta si presenta protuberancia en el labio después de colocar relleno, ¿qué tiempo podemos iniciar la colocar hialuronidasa? Hay esquemas donde lo que se dice es, yo debo, por efecto de la colocación, por efecto de la inyección, yo debo esperar cierto tiempo. La gente habla alrededor de unos 10 a 15 días para poder decir que el paciente dice, mire, se me bajó la inflamación y todavía tengo eso muy corto. Entonces le coloco hialuronidasa. Pero antes de eso es preferible irse poco, porque si me voy muy encima, lo que puedo hacer es que un labio se vea más grande que el otro, entonces esas consultas no las paga el paciente, las asume generalmente tú. Dosis máxima de ácido hialurónico, la que el paciente necesite. Realmente el paciente tú le colocas con 2 jeringas es suficiente. No existe una cosa específica, realmente no hay como una especie de consenso al respecto. Preguntan, ¿qué visualmente se ve más acortada la distancia del labio cutáneo sin resolver la cirugía? ¿Se puede infiltrar en el filtrum? Generalmente lo que se hace es que se infiltre por dentro. El hecho de engordar el labio como tal hace que exista una rotación hacia adelante y el labio se vea más corto. La otra cosa es, utiliza microneedling si no quieres utilizar cirugía. El microneedling a la larga va a aumentar la cantidad de fibras cutáneas, de fibras por la formación de todo el hialurón, por todas las fibras colágenas que se generan, pero es obviamente mucho mejor. Existe una cosa, para terminar, donde en Japón, es una tendencia donde en Japón las tazas rotas no se rompan, no se botan, sino que ellos hacen un método que se llama kintsugi. Y el kintsugi es que ellos acomodan las cosas rotas con oro porque dicen que tienen un patrón específico y personal. En este caso, los labios. Así como esta modelo Teoxiane, ese labio puede no verse simétrico, pero es bello igual, pues también una de las cosas en la cual creo es que muchas veces esas bellezas se deben respetar. Y por el efecto de creer que todo el mundo debe ser igual, todo el mundo tiene el mismo patrón. La gente siempre se queja, no, pues son labios igualitos que son grandes. Cada persona quiere como lo tiene y le quiere que se vea lo mejor posible y esa es la idea, pues que se vea mejor. Y para que una persona se vea mejor y tenga una sonrisa como esta, pues la idea es que la persona que lo esté colocando tenga su detalle. Si se dan cuenta, esta sonrisa es mucho más de lado izquierdo, es una media sonrisa, pero siendo simétrica se ve linda. Y ahora que estamos todos en contra del COVID-19, pues la es tratar en lo posible de mejorar esto. Muchas gracias. Queda una pregunta más que me están haciendo aquí. ¿Cuánto tiempo aspiras antes de inyectar hialurónico? Generalmente, una de las cosas que hago es, el momento que inyecto, con aguja, siempre aspiro. Pero con efectos de cánula, lo que hago es que siento que no tenga resistencia y lo inyecto de manera retrógrada y muy lento. Básicamente es eso. Ajá, vamos a ver aquí. Me dicen todos, muchas gracias. Excelente charla. Ajá, me están colocando aquí. A mí me colocaron hialurónico, se me hicieron grumos en la parte interna de la mucosa del labio. Pasados los meses se resolvió el hialurónico, pero aún están los grumos. Sí, porque depende del tipo de hialurónico que te hayan puesto. Si te lo hicieron en la parte de la mucosa, siempre va a ser más palpable. Y en esa zona,
Puede ser que no sea mucho, pero se describe que con hialurónico, por efecto de la distensión del tejido, se puede estimular cierto nivel de nuevo tejido. No es mucho, pero se puede sentir. Dicen aquí, está interesante, Edith Abdalil de Ser, se le agradece el comentario, dejar un pequeño bolo de aire antes de entrar la cándula es una medida para que puedas tener la seguridad que si cae en el canal bajo se cae una gota en el capuchón. Muy buen dato, muchas gracias. Por aquí están mis compañeros Abdesalam, un gran saludo. Felicitando desde Valencia, Venezuela. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Armando, buenísimo. Preguntas, dudas, lagunas, vamos a dejar de compartir. Y bueno, hasta aquí. Okay. Preguntas, dudas, déjame ver aquí que está seguramente Rubén deseando hablar y decir alguna cosa también. Ajá. Ya va. Oye, Rubén, ya va. Estoy tranquilo, tranquilo que el equipo gane. Espera. Aquí está el hombre. Reiniciar audio. ¿Ya? Ya estás. Perfecto. No, gracias, doctor. Ante todo, darle las gracias de verdad. Excelente, excelente exposición, muy didáctica, de verdad. Yo espero y creo que todos los que están conectados deben tener la misma opinión que yo. Excelente, de verdad. Los felicito y de verdad que estamos muy contentos de que tenga el tiempo suficiente para compartir aquí con obviamente lo nosotros. tenemos aquí, ni modo. Por aquí han sido otras preguntas. Saludos de El Salvador. Me colocaron hialurónico en el labio superior y quedó una protuberancia azulada que no me gusta. Lo colocaron muy superficial y eso se llama efecto Tyndall. El efecto Tyndall es, el hialurónico es transparente. Cuando se pone superficial, el transparente toma el color de lo que está en la zona, pero como no hay luz, pues se ve azul. En este caso, hay dos formas. Una es visualizarlo con un ultrasonido, pinchar si es reciente para sacar por extracción, generalmente con una aguja número 21 o 18. Y la otra opción es colocar hialuronidasa. ¿Se ha explicado silicón no aplicar ácido hialurónico? Por supuesto que no se debe. Repiten aquí fecha y tema de la próxima conferencia. Claro. ¿Y dónde puedo volver a ver la conferencia? Eso lo va eso lo escribe. Rubén se encarga de ese detalle. Bueno, está en la nube. Bueno, esperemos y logremos bajar esta ya, por lo menos las pasadas, las dos últimas, la del doctor Romera, la de presentaciones médicas efectivas y la de rinomodelación, sí las tengo. Si me envían sus correos, mi correo, lo vuelvo y lo repito, gdeventas@globalskinpanama.com. Por allí me pueden pedir las presentaciones y se las envío. Con respecto a la pregunta de cuándo son las próximas charlas, según el cronograma que tenemos, doctor, tenemos para el día 21 y el día 22, tenemos el protocolo de aplicación de suturas de conos. Eso va a ser el día 21 en este mismo horario que comenzamos hoy. 5 de la tarde para Dominicana y Venezuela, 4 de la tarde para Panamá y 3 de la tarde para Centroamérica, es el día 21. Y el día 22 se corre una hora. Se corre una hora, ya el doctor lo explicó, porque hay gente que de verdad que tiene otros compromisos a esa hora y quienes nos están pidiendo que compartamos con ellos. Pues. Vamos a tener también, que esta mañana lo estaba conversando con el doctor Vivas, vamos a tener una conferencia que vamos a hablar solamente de complicaciones, doctor. Complicaciones con rellenos. Eso lo deberíamos estar haciendo dentro de 2 semanas, es decir, la otra semana después del 24 más o menos. Aquí me están preguntando justamente en caso de necrosis en labios por colocación de hialurónico, ¿cuál sería el manejo con el paciente? Básicamente es el mismo de todos, se utiliza hialuronidasa, se hace calor local, se le da un AINES, algo que permita antiagregación plaquetaria al paciente, se le puede colocar el paciente calor local, biofotomodulación, la luz roja que dijo el doctor Vélez,
Eh, lo ideal es colocar cámara hiperbárica, porque la cámara hiperbárica, al aumentar el flujo colateral, hace que la cantidad de oxígeno sea mayor y me disminuya, en este caso, la zona de necrosis. Y obviamente decir a todos los pacientes que eso ocurre. En los labios es más difícil, pero pudiese ocurrir. De todas maneras, esto se va a detallar todo lo que tiene que ver con la parte de complicaciones como tal. Repetir correo para solicitar conferencias anteriores. Ya la estoy Lo colocando. acabo de colocar aquí. Ajá, ok. Ya lo coloqué. Yo coloqué su red, doctor, su Instagram, lo coloqué. Es Gracias. el Instagram del doctor Vivas es @cabivax y los Instagram de Global Skin Latinoamérica son el de Filder, que es un Instagram solo, es Filder Beauty. Filder Beauty. Y el de Global Skin es Global Skin Latam. Global Skin Latam y Filder Beauty. Y el del doctor Vivas, que es @cabivax. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna otra cosa por acá? Nada, creo que no hay más cosas aquí. Ah, sí, para elevar la comisura de los labios. Para elevar la comisura de los labios tienes que hablar en términos de tracción y contracción. La comisura cae, ¿por qué? Porque tengo mucho peso. Si yo tengo algo que me va a elevar la zona, por ejemplo, colocación de hilos, me va a mejorar. Relleno de la parte lateral para hacer tracción, me lo va a mejorar. El uso de toxina botulínica en todos los músculos que son, en este caso, antagonistas de la sonrisa, me lo va a mejorar. Y generalmente la comisura tiende a caer porque es algo familiar, porque tengo ya un gran peso de la parte lateral, y lo que se ve muchas veces es la línea de la marioneta, que no es más que el descenso de todas las bolsas grasas que tienden a justamente descender en esta zona. Entonces, cualquier cosa que yo haga para reposicionar eso arriba, me lo va a mejorar. O sea que si yo tengo aquí una línea de marioneta, yo no voy a rellenar la línea de marioneta, yo me tengo que ir en otra parte para poder estirarlo, porque la idea es que la gente se vea joven, no inyectada. Y generalmente es lo que ocurre. Entonces, como tú ves, una paciente que le hicieron un lifting y se ve estiradita, pero la piel está acabada, tú dices, es una vieja que se operó. Y si es una vieja que se operó, entonces eso no es una vieja que se inyectó. Uno tiene que ser congruente. La piel debe estar de acuerdo con la imagen que tiene y la persona debe verse congruentemente joven. Preguntas, dudas. Por aquí está el doctor Francisco Franco de Venezuela. Ah, caramba, Qué doctor Franco. bueno. Saludos, doctor Dermatólogo, Franco. Saludos jefe al doctor. allá. Hoy ando con la Universidad de Barcelona, pero sí, voy a hacer un poco la de la Universidad Central para la próxima. A ver qué tal. Lo van a execrar sus amigos de la UCB, doctor. No, pues mi maestría de láser es de aquí, pana. O sea, y la de medicina estética es de la Complutense también, que Bueno, también se vale. pero su alma mater es la UCB. No. Me están diciendo aquí que me levante la camisa. No, no lo voy a hacer. Y Bueno. están preguntando si se puede dar charla de la línea de marioneta. El hecho, en este caso, hay una charla preparada que yo tengo que se llama El surco no tiene la culpa. Sí. Eso es otra que se puede colocar allí porque es una de las cosas que puede favorecer. ¿Por qué el surco nasogeniano, desde el punto de vista lógico, no es la idea? A pesar que todo el mundo lo pone, no me gusta. Porque la gente se ve abofagada, se ve gorda, se ve llena. Entonces, no es la idea. Sí, así es. Bueno, también recordarle que nuestros productos los pueden adquirir por lo menos en República Dominicana a través del señor Federico Abud y Skin Service en el resto de los países, Centroamérica, Panamá, a través de Global Skin. Pronto vamos a estar en Venezuela con Global Skin Venezuela. Ahí van a poder adquirir Nabota, Filder, nuestros hilos de conos como son Belalif y otra serie de productos que tendremos en su momento. Ya les estaremos avisando. De todas formas, los muchachos Jesús, Néstor y Gerson están pendientes ahí de la conexión con cada uno de los médicos que están invitando. Perfecto. Bueno, nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, si las charlas que generalmente se sacan aquí, yo tiendo a publicarlas antes en el Instagram.
@cavivax, lo vuelvo a escribir, porque la idea es justamente pues, hacer esto. Y lo coloco también en el perfil de LinkedIn, y lo comparto en Facebook, pero yo en Facebook no me meto, simplemente lo lanzo y supongo que tengo mucho tiempo que no entro en Facebook. El resto de la charla se va a ir anunciando poco a poco. De antemano, muchas gracias a todos, espero les haya servido y bueno, vamos a tratar de ver si ciertas charlas se pueden volver a repetir en horarios diferentes para la gente que no pudo, Sí, sobre sí. todo la parte de la Sociedad de Cirugía Plástica que coincide con los webinars de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica y que son bastante buenos. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer de repente una charla noche, doctor. Noche, porque mucha gente de verdad no le alcanza el tiempo y vamos a tener que programar antes de terminar toda la cuarentena, hacer una charla por lo menos que caigan 7 de la noche para que le dé más chance a las personas de llegar hasta su casa y verla en la tranquilidad del hogar. Sí, eso, el detalle es con la gente de España, que son Sí, 6 horas, sí, imagínate. el problema es con la gente de Ahí España. Pilar se ve que tiene sueño, yo la estoy viendo, oye. Sí tiene sueño. Ahí está. Pues nada, muchas gracias. Se les agradece la asistencia y espero les haya servido. Y bueno, ya sabemos que la de esta semana es la de los hilos y la siguiente va a ser de parte de complicaciones. Muchísimas gracias y que pasen una feliz cuarentena. Gracias, doctor. Muchísimas Hasta gracias. luego. Gracias. Hasta luego.